comienzo a nuestro primer panel, en el marco de este Congreso Internacional de Seguridad Privada. El tema es Soluciones a los retos de la seguridad ciudadana. En este participan los siguientes panelistas. El doctor Daniel Palacios Martínez, presidente del Consejo de Bogotá, politólogo con énfasis en relaciones internacionales de la Universidad Internacional de Florida, cuenta con certificación de la Universidad George Washington y de la Universidad del Rosario en Alta Gerencia y Políticas Públicas, maestría en Gobierno con énfasis en Defensa y Seguridad Nacional de la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña, reitero, como presidente del Consejo de Bogotá. El doctor Jairo Libreros es abogado, especialista en seguridad y defensa nacional y analista de política latinoamericana en el canal internacional de RCN, NTN 24, experto en seguridad y consultor y analista internacional con más de 15 años de experiencia profesional en evaluación de riesgos, formulación de estrategias y manejo de crisis. Profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia, a cargo de las cátedras en América Latina, Seguridad y Políticas Públicas. De la misma manera, el doctor Miguel Ángel Díaz, MBA del Instituto de Empresa de España, experto internacional en seguridad privada, conferencista internacional del Congreso de Seguridad, gerente de Andisec, y presidente de Confebip. El moderador de este primer panel es el periodista, comunicador Marcial Muñoz, director de confidencialcolombia.com, periodista, comunicador con 20 años de experiencia en medios españoles, en medios del país ibérico, de Latinoamérica, y lleva 10 años en Colombia. Marcial, un cordial saludo. Tiene usted la palabra. Abramos. Bueno, muchas gracias por las amables palabras. Quiero dar la bienvenida primeramente a todas las autoridades que nos han acompañado el día de hoy y a todos los asistentes, como no podía ser de otra manera. Muchas gracias por estar aquí en este importante Congreso Internacional. Y bueno, pues hoy tenemos en este primer panel a tres importantes actores dentro del mundo de la seguridad. Quiero saludar especialmente al doctor Daniel Palacios, presidente del Consejo de Bogotá, al doctor Miguel Ángel Díaz, presidente de Confebip, y finalmente, y no menos importante, al doctor Jairo Libreros, consejero editorial de RCN y analista en seguridad ciudadana. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues quería empezar un poco haciendo un poco resumen de en qué punto estamos a día de hoy. Hoy el primer panel nos lleva a buscar soluciones a los retos de la seguridad que tenemos en Colombia. Las cifras, no sé si son buenas o malas, a priori escandalizan un poco, pero entiendo que vamos en una dirección de intentar mejorar un poco esas cifras para que la sensación de seguridad sea un poquito más acertada para todos. Los datos son que en Colombia tenemos a día de hoy 680 hurtos diarios, 98 hurtos a viviendas, 128 hurtos diarios a comercios, 110 hurtos de carros y motos en el país, y el índice de homicidios está en 10.300, lo que nos da una media de 33 diarios. Siendo Bogotá, felizmente en este caso, una región que no está liderando, así como sí los hurtos, pero en el caso de los homicidios, Antioquia es la que está liderando esa tétrica estadística. La radiografía de estos homicidios son varones de 20-25 años, de zonas urbanas y en vía pública. Como los periodistas normalmente nos caracterizan por dar malas noticias, hoy también queríamos dar una buena noticia. Y es que
En las últimas horas han sido capturados en Cali la banda de los haitianos, que era una banda terrible delincuencial, posiblemente la peor que estaba en torno al Valle. Autores de, se piensan, más de 50 asesinatos y extorsiones, secuestros. Entonces han caído, es para estar satisfechos, especialmente un aplauso a la policía de Cali que ha estado muy... Entonces, con estas cifras que acabamos de dar, que son cifras de la policía a corte 31 de octubre, es decir, lo que llevamos de año, sí quisiera empezar un poco a conversar con los panelistas en el sentido, estamos en este punto. Obviamente, si nos comparamos con la situación de seguridad de hace una década o 2 décadas, pues estamos mejor. Pero, ¿en qué punto estamos ahora? ¿Cómo lo valoramos? ¿Y hacia dónde queremos ir para mejorar esta sensación de seguridad? Daniel, por favor. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Un saludo muy especial a Confevipa, Miguel Ángel, agradecer esta invitación y obviamente a nuestro panel, que además ya estamos acostumbrados en tener estas discusiones en diferentes espacios. Realmente es un placer poder estar aquí compartiendo con todas las empresas del sector de vigilancia y lo importante que son ustedes para la seguridad, no solamente de cada uno de los ciudadanos, sino para la seguridad nacional del país. Yo creo que lo primero que hay que tener claro es en qué situación estamos hoy en materia de seguridad. Sin duda alguna el país ha tenido una transformación y esa transformación ha llevado a que cada día sean más los retos en materia de seguridad urbana que en materia de seguridad rural, en el sentido de hablar de grande conflicto o de enfrentamiento con grupos terroristas. ¿Y eso a qué ha llevado? A que gracias a la política que se tuvo en los últimos 15 años de confrontación directa a estos grupos armados y en donde hay que hacerle un reconocimiento especial a nuestra fuerza pública, al compromiso de nuestro ejército, de nuestra policía, de nuestra fuerza aérea, de nuestra armada, logramos hoy transformar la situación del país. Pero esa transformación ha llevado a unos retos que son muy difíciles y que estamos en un punto decisivo en donde el país tiene que modificar su forma de enfrentar y de entender la seguridad ciudadana, pero sobre todo las ciudades tienen que adoptar y entender que la seguridad ciudadana es una de las grandes misionalidades de las alcaldías, de los municipios, de los gobernadores. ¿Y en eso a qué vamos? Primera realidad que yo traería acá. El país pasó de ser un país productor y exportador de droga a ser un país productor, exportador y consumidor de droga. Y eso antepone unas realidades muy difíciles. Primero, en Colombia ya hay más o menos 1.200.000 consumidores registrados, que sabemos que consumen droga. Una ciudad como Bogotá están alrededor de 300.000 registrados. ¿Qué está pasando hoy? Y con eso yo creo que podemos abrir una discusión interesante. El negocio de la droga ha mutado y eso lleva a una violencia en los cascos urbanos. Antes, producir 1 kilo de cocaína costaba más o menos 2,5 millones de pesos. Ese kilo, su fin generalmente era sacarlo al exterior, era venderlo. Cuando ustedes tenían ese kilo de droga, que se producía y lo producía la estructura criminal colombiana, la estructura criminal terminaba su funcionalidad o su fruto de ingreso en el momento que ponía ese kilo en un puerto en el extranjero. Quiere decir, ese kilo que cuesta 2,5 millones de pesos producir, ponerlo en Holanda, por ejemplo, le daba como utilidad a la estructura criminal colombiana entre 97 y 100 millones de pesos. Pero ahí acababa su participación. De ahí ya lo agarra la estructura de narcotráfico de Holanda y pues ya lo distribuye para el consumo en ese país a unos precios más elevados. ¿Qué ha pasado entonces? Como tenemos hoy más de 200.000 hectáreas de coca sembrada en el país y eso ha llevado a un comercio interno, lo que lleva hoy, y esta cifra es escandalosa, que hoy ese mismo kilo, que cuesta 2,5 millones de pesos, la estructura criminal lo está metiendo en nuestras calles, lo está metiendo en nuestros barrios, en lo que se ha denominado como el microtráfico o el narcomenudeo, que hoy ya representa 6 billones de pesos de la economía nacional. El 0,75% del PIB ya lo representa hoy el narcomenudeo. ¿Qué pasa? Esa estructura criminal lo pone en las calles, por ejemplo, de Bogotá, y ya ese kilo, ¿sabe cuánto le está dejando de utilidad a la estructura criminal? Entre 200 y 220 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ese kilo aquí la calidad es menor, aquí la calidad se diluye y esa calidad
al bajarla, permite diluirlo, 1 kilo se convierte en 3 kilos y eso nos genera una mayor versatilidad para el delincuente. ¿Y eso a qué lleva? A que ese crimen organizado que conlleva el microtráfico, lo que lleva es una violencia organizada en las ciudades. Quiere decir, en donde hay una olla de microtráfico se perfeccionan el resto de los delitos. Hoy el microtráfico es una de las parteras de la violencia y de las nuevas violencias en nuestras ciudades. Y esa es una dinámica que tenemos que entender y que tenemos que enfrentar. Hoy en una ciudad como Bogotá, el microtráfico está dejándole 650.000 millones de pesos de utilidades a las estructuras criminales. Y esas estructuras criminales no solamente se dedican al microtráfico, el microtráfico es uno de sus puntos de negocio, pero alrededor de esa olla de microtráfico se permea todo tipo de delitos. Entonces, donde usted tiene una olla de microtráfico hay incremento en lesiones personales, hay incremento en homicidios, hay incremento en hurto a personas, se vuelven zonas en donde nadie quiere habitar, nadie quiere llegar y con un agravante, se están tomando nuestros colegios. Hoy 75 colegios públicos de la ciudad están priorizados como zonas calientes de microtráfico, quiere decir de consumo de sustancias, donde la olla de microtráfico se acentúa cerca a un colegio para llevarlos de manera temprana a la adicción. ¿Y qué es lo que hacen? Le dan la primera dosis gratis, lo vuelven adicto y ese muchacho de escasos recursos, después para poder mantener su adicción, termina siendo reclutado en una pandilla o termina siendo reclutado en una organización criminal. Esa, por ejemplo, es una de las realidades que tenemos que enfrentar como sociedad, que ya están mutando y que hoy anteponen que las ciudades entiendan que eso ya no es solamente un esfuerzo desde el gobierno nacional, sino un esfuerzo desde las ciudades capitales de Colombia, desde los cascos urbanos, que anteponen una relación entre el ente nacional, el ente territorial, los consejos, las asambleas, pero sobre todo también la ciudadanía. Y ahí es donde juega un papel muy importante las empresas de seguridad privada, que creo que más adelante podemos desarrollar un poquitico. Ese es como un primer paneo de lo que está pasando solamente en parte de la droga, pero te dejo una cifra que tú dijiste ahí. En Bogotá se están presentando lo que va del 31 de octubre, 89.000 hurtos, que son los que se han denunciado. Ojo, los que se han denunciado. 89.000 hurtos quiere decir que se han cometido 260 hurtos diarios, lo que quiere decir que en esta ciudad cada 5 minutos roban a alguien. Esas son cifras alarmantes, siendo que hay que reconocer el trabajo de la Policía Metropolitana de Bogotá, en donde hoy Bogotá tiene la tasa más baja de homicidios del país. Ahí hay unos resultados importantes, pero en materia de hurto a personas tenemos unos retos que creo que más adelante podemos hablar. Marcia, muchas gracias. Buenos días. Yo igualmente quiero agradecer al doctor Miguel por la invitación, por la generosidad que tiene el gremio de la seguridad privada de convocarnos a hablar. Con Daniel nos encontramos, yo creo que constantemente para debatir temas relacionados con la seguridad. Y creo que para empezar, difícilmente uno no puede estar de acuerdo con Daniel. Difícilmente uno no puede ocultar que uno de los temas más sensibles que aquejan la vida en Bogotá y en muchas otras ciudades de Colombia es las drogas ilícitas. Pero como comparto ese criterio, me voy a ir por otro lado. Y yo creo que sí estamos, para atender tu pregunta inicial, en una situación que no es cómoda. Sin duda, la visión histórica es favorable a los intereses nacionales. La década de los 80, por lo menos siguiendo los indicadores o los estándares internacionales, no nos fue bien en Colombia. Hay personas que consideran que los estándares internacionales no es quizás el mejor referente para saber cómo estamos. El gran problema es que hasta que no los cambien, o nos subimos a ellos y nos analizamos con base en ese espejo, o estamos por fuera de la discusión. Terminamos los 80 con 83 homicidios por cada 100.000 habitantes. Saltamos a terminar los 90 con 68 homicidios. La década pasada bajamos casi 10 y muy seguramente esta década vamos a estar en una cifra de cierre el próximo año cercana a 22 homicidios. ¿Quién puede negar que no hemos mejorado? Pero yo creo que sí tenemos un problema muy grave y está relacionado con dos aspectos. No solamente Colombia, sino América Latina atraviesa quizás una de las crisis más fuertes que se han conocido históricamente en materia de confianza. Nosotros los ciudadanos no confiamos en muchas instituciones. Nosotros como ciudadanos le tenemos desconfianza hasta las propias cifras, a la información que entregan los medios y hasta las actuaciones de las principales autoridades. Hace 2 días, el Latinobarómetro,
que es una firma chilena que ha alcanzado un reconocimiento internacional muy importante, decía que la situación de confianza frente a la democracia atraviesa su peor panorama, mucho más bajo que el que se vive en Europa con Polonia, Hungría y con todo lo que está ocurriendo. De cada 10 ciudadanos consultados en América Latina, solo 3 creen que la democracia es un sistema que brinda garantías lo suficientemente amplias para vivir en sociedad, disfrutar de la libertad y tener seguridad. ¿Qué piensa el resto? Que la mejor solución son los gobiernos autoritarios. Apenas estamos empezando ese camino, pero cuando uno mira el tema de seguridad, las cifras desagregadas, surge otro problema que quiero enfatizar y que a mí me genera mucha preocupación, porque las cifras van bien. Muy seguramente en el 2025 podemos estar en 9 homicidios en Colombia. Y el tema de seguridad, y digo cosas que pueden resultar a oídos de muchas personas una herejía, no debería preocuparnos. Aquí escucho muchas apuestas muy importantes en seguridad, pero si tenemos 9 homicidios por cada 100.000 habitantes, las variables de políticas públicas tienen que cambiar. No hay ningún solo país en el mundo que haya llegado a 9 u 8 homicidios por cada 100.000 habitantes y el tema de la seguridad ocupa el primer nivel. Pero si tenemos esta crisis de confianza y como ocurre en el caso colombiano, pensamos que uno de los indicadores más precisos para solucionar este problema, confianza en la democracia, garantías de seguridad, es la militarización de la seguridad ciudadana, creo que estamos bastante equivocados. Uno de los actos que más me ha sorprendido, y después me meto en Bogotá, de las últimas semanas en Colombia, es la disputa de 2 gerentes territoriales, paisanos míos, muy cercanos. La gobernadora Dilian Toro dice que Cali se tiene que militarizar, porque los militares dan garantías de seguridad. El alcalde Hermitage dice no, porque se van a disparar los indicadores de violaciones de los derechos humanos. Pero ¿qué quiere la gente? Vaya ironía. En el caso colombiano, en primer lugar, en segundo lugar en el caso de Brasil, el tercer caso México, el cuarto Honduras, la gente quiere que los militares se encarguen de garantizar la seguridad ciudadana. Y estamos hablando en un foro en donde muy seguramente hay militares activos o en uso de buen retiro. Aquí en Colombia hay una frase que a mí me fascina, de la reserva activa. ¿Dónde queda entonces el papel de la seguridad privada en este tipo de eventos? ¿Por qué la gente prefiere tener a militares patrullando las calles? Es más, Daniel, hasta involucrados en temas de prevención de consumo de droga, alucinante. Hay colegios que quieren tener hasta 2 militares pendientes de los niños que ingresan a establecimientos públicos o privados a educar para evitar que ciertos grupos de jíbaros se acerquen. ¿Dónde queda entonces el papel de la seguridad privada? Y dejo sentado lo que pueden ser otras preguntas. Yo creo que nosotros hemos fallado en la estrategia de comunicación de la importancia de la seguridad privada. Si la estrategia militar es más fuerte de lo que nosotros pensamos, yo creo que no estamos escogiendo los mensajes ni mostrando a la sociedad la importancia y la valía que tiene la seguridad privada por su experiencia como un apoyo especial a las administraciones municipales y a los servicios de policía en las garantías de seguridad. Y yo creo que ese pequeño error o esa falta de claridad que yo veo como un analista, como un profesor, yo vivo encerrado en una universidad viviendo tranquilamente, no tengo el día a día que ustedes tienen o que tiene Daniel, pero yo creo que hemos fallado en algo, no le hemos mostrado a la sociedad las ventajas de la seguridad privada como una estrategia de fortalecimiento de la confianza en la democracia y de mejores garantías de seguridad pública. Jairo, muchas gracias. Venga. Jairo y Daniel me han dejado el plato servido para ponerle un poquito de salsa al tema. Pero lo primero que debe pasar y suceder aquí es que nos deben estremecer las cifras. Hablar de 42.000 hurtos a residencias en lo que ha corrido del año nos tiene que estremecer. No puede ser decía Martin Luther King, me preocupa.
No me preocupa, perdón, no me preocupa la maldad de los malos, sino la pasividad de los buenos. Y es que en este caso, lo que está proponiendo la seguridad privada, doctor Daniel y doctor Libreros, es un pacto por la seguridad de la ciudad, por la seguridad ciudadana, que nuestros recursos, nuestro conocimiento, nuestra experiencia del día a día con el que nos enfrentamos en los conjuntos residenciales, en las calles, en los colegios que usted señalaba, tiene que ser aprovechada por la seguridad pública. Nosotros quisiéramos hacer parte del Consejo Distrital de Seguridad, que nuestra mano, que nuestra voz, que nuestros recursos, que todos nuestros empresarios sean escuchados, porque tenemos mucho que proponerle a la ciudad, a este tema de seguridad ciudadana. Y quiero connotar una cifra. Nueva York es una ciudad que invierte el 26% de su presupuesto en seguridad. Bogotá está discutiendo si invertimos 105.000, 120.000 millones de pesos en seguridad, que no llega a ser el 2% de nuestro presupuesto. ¿De qué estamos hablando? La inseguridad, la delincuencia, las mafias se combaten con dinero. Hay que invertir recursos públicos, hay que integrar recursos públicos y privados en esa estrategia. Imagínense que la ciudad, en el mejor de los casos, va a llegar a 5.000 cámaras. En estos momentos tiene 2.500 instaladas, pero el sector de la seguridad tiene 12.000 cámaras. ¿Cómo podríamos contribuir sumando, haciendo sinergias la seguridad pública y la seguridad privada para el control? Miren, no hay nada más que tema la delincuencia, es la plena identidad. Si una cámara está siendo observada, hay una grabación, la imagen es nítida, no hay nada más que intimida a un delincuente que su plena identidad. Pero cuando pasan los videos, cuando la fiscalía va a hacer una investigación, cuando la policía, el CTI viene, las cámaras no funcionan. Por lo tanto, aquí hay que invertir recursos. Yo invito al doctor Daniel Palacio, como líder de la ciudad, a que de verdad con la Secretaría de Seguridad haga una licitación para que estas empresas de seguridad coticen diferentes estrategias de seguridad para invertir en cámaras, en control de identificación, en control de accesos. Mírese que hay cámaras hoy en día que identifican las emociones. Cuando llegan a un centro comercial, los delincuentes van temerosos porque también el delincuente teme. El que utiliza la sorpresa, la astucia. Nosotros, ¿qué debemos utilizar la gente de bien? La preparación y la prevención. Esas son nuestras estrategias, las estrategias de la gente de bien. Pero las cifras nos deben alarmar. 4 viviendas diarias a hurto de residencias. Pero uno va a ver los conjuntos residenciales donde se roban, son empresas ilegales que están prestando el servicio de vigilancia. Allí, en esas 4 empresas, en esas 4 residencias que se roban diariamente. Cada minuto se roba una bicicleta, cada 2 minutos se roban una moto, cada hora se están robando un vehículo. Esto nos tiene que estremecer. Por lo tanto, se requiere verdaderamente integrar los esfuerzos, los recursos, el conocimiento y la experiencia de la seguridad privada con los recursos de la seguridad pública. Sí, hemos hecho un primer mapeo general de la situación. Ahora vamos a profundizar en algunos temas más concretos, pero antes de ello quería hacer una puntualización. Un comentario. Doctor Miguel, yo no sé si yo sea un tipo de bien, pero ¿sabe una cosa que me preocupa? Yo creo que todos tenemos comportamientos en el espacio público diferentes y yo reconozco que el sistema de videovigilancia nos puede permitir grandes avances y muchas cosas, desde identificar las expresiones que puedan estar identificadas con momentos de miedo o angustia, que yo comparto eso con usted, hasta la biometría, ¿no? La identificación facial. Dicen que el triángulo que se conforma entre los 2 ojos y la quijada es tan preciso como el ADN en las cámaras.
Pero fíjese una cosa, yo estaba echándole cabeza desde cuando yo escucho que las estrategias de videovigilancia van a ser efectivas en el caso colombiano. Y me puse a buscar y me encontré algo sorprendente. Yo era un hombre muy joven, a finales de los 90, en el 98. En el 98 se decía que la estrategia de videovigilancia iba a cambiar todos los esquemas de seguridad y estamos llenos de información sobre ese particular y yo creo que es importante y relevante y existe un rezago grandísimo. Daniel, en diferentes foros, yo he estado contigo, lo has denunciado y has contado cómo llegó la administración Peñalosa y el nuevo Consejo a Bogotá y se encontró una cifra alarmante, creo eran 500 cámaras o menos cámaras que existían en Bogotá. Imagínense, o sea, yo creo que tenemos que trabajar, pero yo creo que ahí también hay problemas. Yo creo que el sector privado o la seguridad privada puede trabajar en muchas otras cosas importantes para la seguridad pública. Uno de los aspectos son las cámaras, perfecto, pero yo creo que la seguridad privada podría tener un papel mucho más relevante. El señor superintendente en su presentación decía que él se levanta, bueno, un poquito dramático eso, lo digo con mucho respeto, él se levanta, veía a un vigilante, dejaba al niño, se encontraba con un vigilante. O sea, nosotros estamos llenos de vigilantes y queremos llenar a la ciudad de cámaras. Yo creo que no hemos dado el paso siguiente y es de qué manera la seguridad privada nos puede ayudar a identificar incertidumbres que en seguridad nos puedan alterar la convivencia en el espacio público. Uno de los problemas, ahí estaba el almirante Chandía, no pude hablar más con él, Amaya, estaba, y veo aquí mucha gente de inteligencia con quienes he compartido espacios académicos, general Murillo. Nosotros no hemos logrado tener en temas de inteligencia la capacidad de definir muy bien los riesgos. Y yo creo que en ese papel, por la formación que tienen las empresas de seguridad privada y el día a día que juegan los vigilantes en el espacio público, en las entradas de establecimientos comerciales o de conjuntos residenciales, yo creo, Miguel, que podemos explotar mucho más eso. Sin duda las cámaras son vitales, pero creo que uno de los problemas de seguridad pública es que no logramos identificar cierto tipo de incertidumbres que afectan la convivencia y no somos buenos definiendo los riesgos. Y yo creo que el sector privado, especialmente las empresas de vigilancia, con toda esta gente que tienen en la calle, que es un verdadero ejército en el caso colombiano, nos pueden ayudar a tener una visión mucho más rápida de cuáles son los problemas que existen, porque la videovigilancia es vital, claro que sí, pero siempre, si se maneja muy bien, tiene un efecto disuasivo importante. Dice la FBI que ahí está el 30% de su éxito y que el 50% de su éxito está en la capacidad de judicializar a quienes cometieron delitos. Pero si nos centramos solamente en el 50%, siendo generosos en el caso de la videovigilancia, yo creo que estamos perdiendo el otro 50%, y es el ejército de vigilantes que tenemos en casas, en calles y en muchos otros sitios que nos pueden alertar en tiempo real cuando vean un riesgo que afecte contra la vida y la integridad de nosotros los ciudadanos en el espacio público. Gracias, Jairo. Recordarle al público asistente que tan amable nos acompaña hoy que se les facilitarán unos papeles por si quieren hacer unas preguntas al final del panel. Dedicaremos unos minutos para poder preguntar a nuestros invitados lo que consideren. Para Daniel, el doctor Miguel Ángel le lanzó un guante, pero yo quería saber desde el Concejo qué se está haciendo o qué se está planificando de cara ya a 2019 para mejorar esta sensación de inseguridad que hablabas antes de los hurtos en Bogotá. Bueno, yo quisiera coger un poquitico de lo que dijeron los dos ahorita y tal vez hay que hacer un análisis en materia de lo que son los retos de seguridad, por ejemplo, una ciudad como Bogotá, que además eso casi que es uniforme en todas las ciudades capitales, la misma necesidad. Aquí hay dos temas. Uno, lo que llamamos los recursos. ¿A qué llamamos recursos? Recursos llamamos pie de fuerza, llamamos presupuesto, llamamos equipamientos, lo que son tecnología, cámaras de vigilancia, motos, carros, uniformes, armamento, comunicaciones, y otro que es la materia de impunidad, que tal vez es la más preocupante, que quiere decir hacia aplicación de la ley. Lo primero que hay que decir, hoy en Bogotá, según la estadística de Bogotá, ¿cómo vamos? Dice que solo el 15% de los bogotanos se siente seguros.
Es una cifra bastante alarmante. 15% de los bogotanos se siente seguro. Inclusive tienen una cifra de que el 45% de los bogotanos encuestados han pensado en irse a vivir a un municipio cercano a Bogotá. Y cuando les preguntan la razón del por qué han pensado, el 30% de ese 45% responde que por razones de seguridad. Quiere decir, hoy el tema de seguridad es un problema grande. Pero además yo no tengo que hablar de cifras, no tengo que hablar de estadísticas. Aquí cada uno de ustedes, cada uno de los empresarios, no solamente en su trabajo, no solamente siendo líderes importantes de la sociedad o personas que tienen un contacto con el tema de seguridad por su oficio, sino como padres de familia, como hermanos, como primos, como tíos, saben muy bien en qué situación de seguridad estamos en la ciudad y cómo está la percepción. ¿Cómo se siente una mujer al subirse a Transmilenio hoy? ¿Cómo se sienten ustedes la tranquilidad de mandar a sus hijos a un parque, pensando que están los jíbaros, o de mandarlo al colegio, con todos los temas de inseguridad que eso puede traer? Entonces la seguridad, la percepción de seguridad hoy en la ciudad es una realidad que no necesita ni siquiera irnos a las estadísticas. Pero resulta y pasa que decía Miguel Ángel un tema muy importante, y es sin duda alguna el mayor problema de la ciudad, pero es al que menos recursos le metemos. 28% es la cifra de lo que invierte Nueva York en materia de seguridad. Ciudad de México está invirtiendo el 8.7% de su presupuesto, Medellín está invirtiendo alrededor del 3.7%, Bogotá está invirtiendo el 2%. Hay que decir, un incremento de más del 50% de lo que se venía invirtiendo en los últimos 15 años en la ciudad, porque es que eso hay que recordarlo, que aquí en Bogotá se estaban invirtiendo 180.000 millones de pesos en seguridad. Esta administración, con un apoyo muy decidido del Consejo, y en eso nos hemos dado una pela gigante, y pues en mi caso, que es uno de los temas que más lucho en el Consejo, logramos elevar el presupuesto de seguridad a 500.000 millones de pesos, quiere decir medio billón de pesos, pero eso sigue siendo absolutamente insuficiente para las necesidades que tiene esta ciudad. Entonces, lo primero es, en materia presupuestal, las ciudades de Colombia no han entendido que este es un tema al que hay que meterle plata. Siempre nos quedamos en el tema de esperemos el gobierno nacional que decide, esperemos a ver cuánta plata invierte el gobierno nacional en cámaras, cuánta plata invierte el gobierno nacional en pie de fuerza, y los alcaldes y los gobernadores de cierta forma decimos yo espero a recibir lo que me dé el gobierno nacional. Ahí hay un primer tema. Segundo tema, que además se lo articulo con lo que tú dices, tenemos un problema gigante de pie de fuerza. A mí me gusta esa visión futurista y optimista que tiene Jairo sobre el día que lleguemos a 9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos en más de 30. Yo no lo veo que vaya a ser un proceso tan fácil. Aquí las dinámicas de violencia en el país están en un punto histórico en donde si no hacemos algo para neutralizar lo que son esas disidencias, lo que son el crimen organizado, vamos a volver nuevamente en 5 años a estar igual como estábamos antes. Porque es el momento que si no neutralizamos esas nuevas expresiones de violencia que se están organizando en diferentes territorios del país, conocidos como Bacrim, ahora conocidos como los famosos GAO. Entonces, si eso no se neutraliza, inmediatamente vamos a tener un resurgimiento de ese crimen organizado nuevamente en el país. Yo no soy tan optimista. Espero que con medidas contundentes podamos neutralizarlo. Entonces tenemos un problema de pie de fuerza. Solamente de policía, para que a nivel nacional estuviéramos como deberíamos estar, necesitaríamos 55.000 policías adicionales. Eso es a nivel país. Y el plan que tiene hoy el gobierno nacional, además de 18.000 policías que se van a ir de baja por este fallo del Consejo de Estado, es de incorporar 45.000 policías. Pero esos 45.000 policías corresponden a la tasa de reposición de policía de 3.500 hombres anuales. Quiere decir, en 10 años el país no va a ganar nuevo pie de fuerza, sino que lo que va a hacer es reemplazar el pie de fuerza saliente. A nivel nacional tenemos unos retos muy grandes. Les voy a poner ejemplos de Bogotá en pie de fuerza y por qué es tan importante el tema de la empresa de la vigilancia privada, como lo hablaba Jairo ahorita. Bogotá hoy tiene 18.000 policías. Para una ciudad de, según algunos, 8,5 millones, según el nuevo censo, 7,5 millones. Ahí nos quitaron 1 millón de personas que no sabemos para dónde se fueron. ¿Qué quiere decir eso? En vigilancia por cuadrantes, en el modelo de vigilancia por cuadrantes, Bogotá tiene 6.200 policías. Eso dividido en 3 turnos. Quiere decir que a esta ciudad, cada 8 horas, y escuchen esta cifra, cada 8 horas hay 2.000 policías cuidándola. Para una ciudad de 7,5 millones de habitantes. Naciones Unidas ha establecido claramente que para que una ciudad garantice la condición mínima de seguridad,
debe tener por lo menos 300 policías por cada 100.000 habitantes. Bogotá está en 217 policías por cada 100.000 habitantes. Una ciudad como Bucaramanga está en 680 policías por cada 100.000 habitantes. Quiere decir, los retos de Bogotá en materia de pie de fuerza son absurdos. Yo les podría decir esta cifra. Bogotá hoy tiene 135 policías de inteligencia. 135 policías de inteligencia para una ciudad de 7,5 millones de habitantes. Eso antepone unos retos gigantes, 250 policías de infancia y adolescencia. Entonces, aquí hay unos retos en materia de pie de fuerza que son gigantes, que nos hemos quedado en la discusión de quién lo tiene que dar, si el gobierno nacional o Bogotá. Eso le cuesta 9.800, 10.000 policías le costaría a la nación alrededor de 450.000 millones de pesos. Entonces dicen, ¿de dónde sacamos 450.000 millones de pesos? Yo les voy a decir una cosa. Bogotá, el presupuesto de esta ciudad anual, el presupuesto que en este momento estamos discutiendo en el Consejo de Bogotá, en la Comisión de Hacienda, se radicó por 25 billones de pesos. 25 billones de pesos. Y nosotros nos hemos quedado en una discusión de que no tenemos 400.000 millones de pesos para pagar los 10.000 policías que necesita la ciudad. ¿Ustedes creen que a los ciudadanos de Bogotá les importa si lo paga el gobierno nacional o si lo paga el gobierno distrital? Entonces, hoy nos presenta el gobierno distrital un recorte de 160.000 millones de pesos en el presupuesto de seguridad. Quiere decir, el avance que hicimos de llevarlo a 480.000 millones, ahora presentan 320.000 millones. Con esos 160.000 millones, Jairo, que nos está recortando la administración distrital, podríamos pagar la mitad del pie de fuerza que necesita Bogotá. Quiere decir, plata sí hay, lo que no hay es el compromiso. Y esta ciudad tendrá que llegar a una decisión. Y es si nos la vamos a jugar por la seguridad, metiéndole recursos o no lo vamos a hacer. Pero mira una cosa, en Bogotá hay más de 100.000 guardas de vigilancia. A nivel nacional tengo entendido que la cifra es de 270.000. Ahí hay sin duda un pie de fuerza bruto que podríamos apoyarnos. Bogotá ya hizo un avance, por ejemplo, en la licitación de la Secretaría de Educación, en donde para brindar una estrategia de seguridad a los colegios se licitaron más de 100.000 millones de pesos para vigilancia privada. Y ese es un apoyo importantísimo, pero hace falta una estrategia clara que determine qué sitios de la ciudad los podemos cooptar con seguridad privada, que nos ayude, que nos colabore, con personal de seguridad privada armado, que genere esa disuasión, en donde no necesitamos tener pie de fuerza. Pero también tiene que haber una alianza clara en materia de producto de información, de inteligencia, de ayudar, de cooperar, una red absolutamente clara, pero una red no sencillamente un radio abierto que llegue información, no, una red que tenga un propósito, que tenga un fin, una red organizada, una red que tenga información de lado y lado. Yo estoy de acuerdo, vincular a las empresas de vigilancia privada en los consejos locales de seguridad, en los consejos distritales de seguridad. Y ahí viene el tema de las cámaras de vigilancia. Y eso es una discusión, y qué pena que me haya ahí extendido un poquitico, pero es que esa es la discusión más chistosa. Yo he escuchado a Jairo ahorita decir, siempre se ha dicho que las cámaras de seguridad van a mejorar la seguridad y que con eso, mejor dicho, vamos a acabar los problemas. Y eso es una mentira en varios niveles. Primer nivel. Hoy el Reino Unido tiene más de 1 millón de cámaras públicas. Es el país que más cámaras de seguridad tiene por metro cuadrado y por habitante. Poner un ejemplo, Nueva York. El metro de Nueva York, solo el metro de Nueva York tiene 6.700 cámaras. ¿Saben cuántas cámaras tiene el Transmilenio de Bogotá? 180. 180, para mover 2.5 millones de personas diarias. Pero la pregunta es esta. Y cuando se instalaron esas 6.700 cámaras en Nueva York o ese 1 millón de cámaras en Reino Unido, ¿se redujo la policía? No, no, porque esa es la realidad. La cámara es buena para disuadir, la cámara es buena para grabar, la cámara es buena como un elemento probatorio judicial después, pero usted siempre va a necesitar la unidad física que llegue a responder la emergencia. Quiere decir, yo de nada gano tener una cámara en un parque si cuando en el centro de comando y control se está dando cuenta que se está cometiendo un delito y no tengo una unidad para mandar a llegar. Porque en el momento que el delincuente mide la capacidad de reacción, pues el delincuente sencillamente ya le pierde el miedo a la cámara. Porque el delincuente dice, sí, no, pues del carajo la cámara, pero yo sé que se va a demorar 25 minutos en llegar una patrulla de la policía. Quiere decir que aquí tengo tiempo hasta para pedir una pizza antes de terminar el robo. ¿Sí? Entonces, ahí hay un tema en donde tiene que haber claridad. La tecnología ayuda a mejorar la eficiencia de nuestros medios físicos, pero no elimina el medio físico. Antes lo que antepone es una necesidad de tener mejor reacción, de tener más personas que puedan cubrir eso, porque a medida de que usted comienza a cubrir con más cámaras, lo que necesita es tener el pie de fuerza que pueda reaccionar. Entonces ahí, importantísimo el tema de la vigilancia privada. Pero por el otro lado, tú hablabas de 12.000 cámaras en el sector de seguridad,
pero la ciudad en total tiene alrededor de 1 millón de cámaras privadas. Ahí tiene que haber una política clara por parte de la Secretaría de Seguridad de articulación con las empresas privadas en materia de cámaras. Tengo entendido que ya se está haciendo, por ejemplo, con las grandes superficies, con los centros comerciales. La idea es que, por ejemplo, ya hoy los centros comerciales, las cámaras estén articuladas con el centro de comando y control. Inclusive, los centros comerciales han llegado hasta decir que donan las cámaras perimetrales para que se vinculen al centro de comando y control. Corabastos, un ejemplo muy importante. Corabastos dijo, nosotros invertimos en las cámaras perimetrales y ustedes sencillamente conéctenlas al centro de comando y control. La zona T también hizo esa misma propuesta. Nosotros los empresarios de la zona T nos organizamos, hacemos inversiones en cámaras, pero usted conéctelas al centro de comando y control. Quiere decir, aquí hay un elemento en donde la vigilancia privada juega un rol fundamental, siempre y cuando esté articulado con una política pública clara, que no los convierta solamente en la persona que por el radio notifica que están robando a alguien, porque eso es importante, pero también tiene que ser articulada como una red que logre identificar los patrones de delincuencia que generalmente están operando. Y esto pasa algo muy sencillo. Si usted va a cualquier barrio de Bogotá y usted le pregunta a un líder de una junta de acción comunal o le pregunta al vigilante de un conjunto cerrado, todos saben cuál es el delincuente que se la pasa por ahí. Todos saben dónde está la olla de microtráfico. Lo que hay es que articular ese esfuerzo del vigilante privado, de la cámara privada, con todo el esfuerzo del aparato público que lleva a eso. Pero tenemos un problema muy grande que es la impunidad. Y ese es un tema que no sé si ahorita lo hablamos, y es realmente de la aplicabilidad de la norma. Y es, al final del día, ¿qué pasa con la persona que yo cojo hurtando, que yo cojo robando? Porque hoy la legislación colombiana, prácticamente una persona, y eso hay que ser claro, quien se robe, quien haga un hurto simple en Colombia, que sea, todos sabemos lo que es hurto simple sin violencia, donde no hay una agresión física, donde no hay un arma o un elemento contundente con el que se haga el atraco y que sea una cuantía inferior a 8 millones de pesos, ojo a esto, a 8 millones de pesos es un delito excarcelable. ¿Qué quiere decir? Que al final del día, si yo me robo un celular, no voy a ir a la cárcel. No nos hablemos, no nos echemos mentiras. La persona que se roba un celular de 2 millones de pesos no va a ir a la cárcel. Entonces quiere decir que también tenemos un problema en la parte de la legislación que prácticamente está promoviendo la impunidad. Nosotros le propusimos a la Secretaría y al alcalde mayor que con todos nuestros profesionales de ASIS, con los analistas de riesgos que tenemos acá, los expertos en seguridad, le hiciéramos un análisis de riesgo, una gestión de riesgos proactiva a los 200 puntos más críticos de infraestructuras que tiene la ciudad. Esa solicitud, por ejemplo, que podría tener cuerpo y lógica, no ha sido aceptada por la alcaldía. Aquí lo primero que tenemos que ser es responsables con un tema que nos atañe a todos. Mire, la seguridad es fundamental en el desarrollo económico, es la prima facie para que el inversionista, el capital venga a nuestras ciudades. Ojo que aquí estamos hablando de la sostenibilidad económica de Bogotá, de nuestras ciudades, de la prosperidad, y también tiene que ver con la atracción del turismo. Ojo, una ciudad que no sea segura, que tenga niveles de percepción de inseguridad altísima, no atrae el turismo, no trae a la empresa, no trae a la creación, y eso sí sería funesto, generaría un círculo vicioso. Pero estamos hablando de una lucha asimétrica. Cuando habla el concejal Palacios de que las utilidades de la mafia del microtráfico son 650.000 millones y aquí en Bogotá no tenemos 450.000 millones, pues ahí está el meollo del asunto. ¿Qué hace la delincuencia con lo producido del hurto a las residencias, con lo producido con el hurto de las bicicletas, con lo producido del hurto de los vehículos? Se están equiparando, están creando empresas poderosas del delito que enganchan a todo el mundo y tienen, y ojo, esto funciona como las mafias, y son mafias porque van avanzando negocios. Entonces la extorsión en el negocio, el robo a residencias, el microtráfico, y son los mismos anclajes que hoy en día incluso están haciendo vinculaciones y están utilizando a la inmigración venezolana como
portal de esto. Alguien tiene que decir la realidad. Aquí hay que ser responsable y hay que decirle al señor alcalde que no puede ser que presente un presupuesto con 126 mil millones de pesos menos. La verdad es que la seguridad, por ejemplo, tiene 6.000 motos paseando por la ciudad. Nosotros podemos generar una alerta temprana, estar comunicados, alertar a la gente, estar coaligados con la policía. Mire, tú has señalado la cifra de 100.000 vigilantes en Bogotá, claro. ¿Y las patrullas cuántas son? Por lo menos 8.000 patrullas pasando por la ciudad. Esto realmente, yo sueño, por ejemplo, un policía y un vigilante en una patrulla, integrando realmente los recursos para que sean efectivos. Pero aquí un vigilante capturan a un delincuente y lo suben al carro por abuso de autoridad o porque no le corresponde eso. Eso no puede suceder. Necesitamos una protección jurídica para que nosotros podamos realmente participar. Esto es un tema que realmente lo estamos ventilando con las alcaldías locales, con los departamentos, porque realmente tiene que ser responsable la actividad de la seguridad y tiene que ser, mire, es un derecho constitucional la tranquilidad y la seguridad, y además es un elemento para generar desarrollo. Esto no puede ser un tema inferior. Ya estamos en la fase final de este interesante panel, pero sí creo que hay una conclusión a la que estamos llegando todos, y es que la integración público-privada es posible y debe ser posible. Entonces, ¿de qué manera podemos avanzar? Y esta es una pregunta, antes de pasar a las preguntas del público, que os lanzo rápidamente a los tres. ¿Cómo realmente ejecutamos esto? ¿Cómo integramos este proceso para que realmente, si estamos todos de acuerdo, se haga una realidad? Bueno, como lo decías ahorita, yo creo que aquí hay que tener absoluta claridad que sí podemos hacer una integración en muchos temas. Que, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad debería tener mayor contacto con las empresas de vigilancia, con temas muy sencillos. Primero, decirles qué clase de cámaras son las que se necesitan para poder hacer una judicialización. Ahí tenemos problemas. A veces uno dice, no, es que tenemos una cámara que cuesta 500.000 pesos y con esa cámara creemos que se puede adelantar un proceso de judicialización, y no se puede. Hay ciertas resoluciones, hay ciertas especificaciones técnicas que se necesitan para poder integrar esas cámaras a los centros de comando y control. Ahí tiene que haber mayor articulación entre la Secretaría de Seguridad y las empresas de vigilancia. Y tiene que haber un programa claro de ser una red de apoyo a la policía, pero un programa, como lo he dicho, que tenga no solamente un tema de que sea una información de lo que está pasando en el momento, sino que tenga una planificación estratégica clara de para qué se está utilizando. Pero también es muy importante una cosa, hay que diferenciar del vigilante al policía. No podemos equiparar al vigilante con el policía porque son dos cosas distintas. Lo que sí podemos es hacer el acompañamiento y sobre todo identificar dónde necesitamos policía y dónde necesitamos vigilancia. Porque a veces, y yo pongo un ejemplo, y esto fue una pelea que yo di en el Consejo. Cuando yo llegué a la presidencia del Consejo, me dicen, no, nosotros tenemos 25 policías dedicados a la seguridad de la instalación del Consejo. Y dije yo, hombre, ¿y por qué tenemos 25 policías acá y por qué no hacemos esto con una empresa de vigilancia privada? O sea, eso no tiene ningún sentido, estar perdiendo pie de fuerza de policía en eso cuando eso lo puede hacer una empresa de vigilancia privada. Y hoy ya la seguridad del Consejo la tiene una empresa de vigilancia privada. Entonces, identificar, por ejemplo, sitios donde no necesitamos pie de fuerza de policía y donde lo podemos suplir con vigilancia privada es un avance muy importante. Pero segundo, sí tener una articulación muy grande. Mira, un tema rápido. Yo miraba en eso ahora en Estados Unidos lo que está este tema de los tiroteos que están sucediendo. El FBI y el Departamento de Seguridad Interior de Homeland Security sacaron un manual del FBI donde el FBI va y capacita a las empresas de vigilancia privada de los centros comerciales, donde tienen absolutamente diseñado un protocolo de respuesta, cómo debe reaccionar el vigilante privado, por ejemplo, en un atentado terrorista, cómo debe operar la empresa de vigilancia privada cuando hay una actividad delictiva o, por ejemplo, cuando hay un homicidio, para proteger la cadena de custodia, cómo debe reaccionar. Todos esos procedimientos y esos protocolos nos ayudarían muchísimo. Yo iba a hacer un debate en el Consejo de Bogotá sobre el atentado de Andino, que hasta el día de hoy todavía no ha avanzado y todo el mundo se hace loco para decir que fue el ELN el que ocasionó eso, porque ahora le pusieron dije, el MRP cuando eso fue el ELN, pero sigamos en el cuento de que nadie sabe qué pasó ahí. Y uno de los temas que nadie ha ventilado es que la seguridad privada en ese momento no sabía cómo reaccionar
frente a lo que acababa de pasar en Andino para, por ejemplo, proteger la evidencia, para, por ejemplo, acordenar la zona en donde había pasado el incidente. Y cuando llegó inclusive el FBI en muchas partes dijo, porque se pidió ayuda del FBI en ese caso, llegó y dijo, esa área ya está contaminada porque es que no la acordonaron en el momento inicial, no hubo el procedimiento que se tenía que hacer. Por ejemplo, ¿cuánta zona a la redonda en una evacuación de una bomba se tiene que hacer que en eso pueda ayudar la vigilancia privada inicialmente a arrancar? Esos son unos protocolos y unos estándares que están, que si hay una capacitación por parte de la Secretaría de Seguridad, de la Policía, con la vigilancia privada, potencializamos al vigilante privado, lo volvemos casi que un primer respondiente. Si nosotros tenemos vigilantes privados capacitados en primeros auxilios, si los tenemos capacitados en todo este tema de evacuación, inclusive para temas de terremotos, pues eso nos genera tener un pie de fuerza en tierra que nos ayuda en esos primeros minutos iniciales de una respuesta que son tan importantes. Entonces, hay todas las formas para articularlo, pero aparte de eso, también hay que comenzar a pensar en cárceles, en alianza público-privada. Hay que comenzar a pensar en cómo se hace la inversión. Mira, a mí, por ejemplo, me llegaron de Avantel. Voy a poner un ejemplo aquí para terminar. Avantel y Claro y muchas empresas de estas decían, hagamos un convenio con la Secretaría de Seguridad en donde por antena que nos dejen poner, nosotros les instalamos 5 cámaras de seguridad. Nosotros tenemos hoy un problema de cobertura. Entonces, si ustedes nos dejan poner, por ejemplo, una antena, nosotros les instalamos 5 cámaras de seguridad con todos los juguetes, conectadas al centro de comando y control, les damos el mantenimiento, porque a la empresa privada lo que le importa es eso. Entonces, el sector privado y el sector público en materia de seguridad tiene que trabajar en llave. Porque tú decías algo muy importante, y es la seguridad es la que genera las condiciones para la inversión, la seguridad es la que genera las condiciones para que el turismo se desarrolle, para la confianza inversionista, y ahí es donde tiene que haber un trabajo mancomunado entre el sector público, el sector privado, tanto en inversión privada para mejorar la seguridad, como en alianzas estratégicas que permitan avanzar en las condiciones de seguridad. Dos comentarios sobre la última pregunta. La primera de ellos, yo creo que no podemos romper las barreras, como lo decía Daniel, de la seguridad privada y la seguridad pública. Yo creo que ahí se nos va a complicar la vida. Ahora, ¿existen razones para hacerlo, Miguel? Claro que sí. La policía más costosa de América Latina es la colombiana. El promedio vale 21.700.000 pesos un policía mensual. Eso es un billete larguísimo. Mucha plata. No sé cuánto vale. 7.600.000 pesos. 3 veces menos. Tres vigilantes. O sea, si nos vamos por el costo, uno puede decir, hombre, seguramente vamos a tener, económicamente hablando, un resultado más favorable a los intereses del país. Puede ser, pero ¿qué pasa? Si vamos a hacer eso, entonces creo que resultaría más interesante, dirían algunos analistas, de qué manera convocamos la capacidad que tiene el sector privado con esos costos para que se integren a la seguridad pública. Y esa es una discusión que se ha hecho en los últimos años en Colombia de una manera muy fuerte. Otro tema que me parece a mí que yo no estaría de acuerdo, pero creo que es necesario abrir. Fíjese, Daniel decía con mucha razón las dificultades que existen para formar policías. Y yo vuelvo a mi tema y a la frase que yo quería traer aquí. Confianza. En la administración de Uribe existía un faltante de policía inmenso. Decisión que se adopta, que yo no compartí, pero lo podemos mirar. No convoquemos cada año a formación de patrulleros que están aproximadamente de 8 o 9 meses en las escuelas. Convoquémoslos cada 6 meses y cada 4 salían una cantidad de muchachos que sí detentan el monopolio legítimo de la fuerza, pero tienen unos controles muy fuertes. Aún así, si nosotros seguimos con ese esquema o queremos traer más gente a que se gradúe de patrullero en las escuelas de formación policial, yo creo que no nos alcanza el tiempo para tener el pie de fuerza que necesitamos. O busquemos otra alternativa, crear policías locales, fácilmente pueden costar la mitad. O entreguémosle entonces, y yo no estaría de acuerdo, algún tipo de prerrogativa al sector de las empresas de seguridad y vigilancia privada para que estén protegidos en materia del uso de la fuerza.
Y yo creo, Miguel, que ahí estaríamos entrando en un mundo donde las competencias no quedarían claras. Porque yo creo que en las experiencias internacionales una cosa es quien detenta el monopolio legítimo de la fuerza, que se llama autoridad, y otra cosa quienes, aún con la cercanía del trabajo que tienen y la vitalidad que ejerce, no detentan el monopolio legítimo de la fuerza. Yo creo que nosotros tenemos que fortalecer, lo digo con mucho respeto, es las habilidades, las capacidades y las destrezas que tienen las empresas de vigilancia para aportar a la seguridad pública. No confundir los roles. Si no hemos salido en 50 años de los roles combinados entre ejército y policía, policía, ejército y una cantidad de cosas, imagínense si empezamos a confundir roles de seguridad privada con seguridad pública. Yo creo que por ahí no deberíamos meternos. Sí, Amor. Para hacer una claridad aquí, es lo siguiente, nunca se quiso decir que fuéramos a asumir el rol de la policía porque estaba bien asumido, pero sí es muy importante señalar temas como en el que se pueden avanzar. Mire, 1.500 policías se van a cuidar el partido Millonario Santa Fe. El pie de fuerza por turno son 2.000 y pico, 2.500. Queda la ciudad con 1.000 policías. ¿Qué pasa el día que la vigilancia privada cuide ese espectáculo particular y privado y esos 1.500 policías se vayan a cuidar realmente las ciudades? A eso es que nos estamos refiriendo, a cómo podemos optimizar y generar sinergias entre esos recursos. No es que vayamos a reemplazar a la policía, pero nosotros, como en otros países, sí podemos avanzar en temas donde la policía no es eficiente y consume mucho recurso y la vigilancia es mucho más económica, como lo has dicho tú, 3 veces menos que el costo de un policía. Entonces, allí está muy… Ahora, el pie de fuerza de policía tiene que aumentarse y por eso hablé de que las autoridades nacionales, departamentales y locales tienen que ser responsables. ¿Cómo es posible que ahora vayamos a tener 5.000 cámaras y llegue uno a un centro automático de despachos? Y lo digo porque lo he visto, hay un policía viendo 500 cámaras. Eso es antinatural. La eficiencia de las cámaras es que tengan personas idóneas que puedan tener la capacidad de identificar fenómenos anómalos y puedan generar una reacción. Ahí está el quid del asunto y por eso sí estamos de acuerdo que esto es invirtiendo recursos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Quería despedir una última pregunta a los tres con un sí o un no. ¿2019 será Bogotá una ciudad más segura, sí o no? Eso espero. El optimista soy yo, sí. Seguro. Yo no creo. Bueno, muchas gracias. Este fantástico panel ha sido muy interesante escuchar vuestras opiniones y bueno, agradecer al público también asistente y bueno, pues les invitamos a participar también en el siguiente panel que es la situación de las cárceles en Latinoamérica. Entonces, pues aquí les esperamos y muchas gracias a todos por…